Hola chicos, muy buenas a todos. Como bien os dije ayer, hoy iba a hacer un vídeo, bueno, en teoría lo iba a hacer ayer, pero no pude por la tarde que se me complicó un poco. Os iba a dedicar un vídeo sobre el Andorra Club de Fútbol, os iba a contar un poquito por encima, un par de pinceladas, lo que ha sido el Andorra Club de Fútbol, ¿no? Un Andorra Club de Fútbol que se creó en 1956 como Club Deportivo Andorra y que en la temporada 59-60 pasó a denominarse Club Deportivo Calvo Sotelo. Se pasó a llamar así porque Calvo Sotelo era una empresa de minería, de energía y que estaba su base en Andorra. Y decidieron crear un equipo para que jugaran los empleados de la empresa y pasaran el rato. Pero es que este equipo pasó poco a poco a ser uno de los grandes del fútbol aragonés o del fútbol regional aragonés, ¿vale? Un equipo que luego llegó a cambiarse el nombre por Club Endesa con un guión, Club Endesa Andorra y luego Club Endesa Andorra sin guión. Hasta que al final, en la 2001-2002, el club pasa a llamarse Andorra Club de Fútbol y Endesa ya deja de patrocinar al club y deja de poner dinero. Dice que hasta aquí y hasta ahí llegó la aportación económica de Endesa. Sigue teniendo Endesa planta mineraria ahí en Andorra, pero ya no sigue con el mismo trabajo con el que hace años. Bueno, un Andorra, club de fútbol, como se le conoce actualmente, que ha estado 14 temporadas en Segunda División B, que ha estado 41 temporadas en Tercera y que ha estado 3 temporadas en Regional Preferente. Su mejor puesto en Liga fue cuarto en Segunda B, en la 84-85 y 87-86. Y su peor puesto fue último en Tercera División esta temporada. Y es que esta temporada ha sido una temporada para olvidar. Una Andorra que empezó tarde la pretemporada, que empezó a fichar tarde, que fichó jugadores jóvenes y que a lo que se quisieron dar cuenta empezaron a reaccionar de la tarde. Y bueno, pues, han acabado defendiendo y ahora a luchar por volver a la categoría que se merece, ¿no? Que es la tercera división. Un club como el Andorra, con todos mis respetos también, de otros equipos históricos como son el Teruel, Binefar, Barbastro, Monzón, y nos podríamos pegar así hasta un buen número importante, ¿no? Pero el Andorra es un club que se le echa en falta en tercera y que se le echa en falta luchando por playoffs y por campeonato de tercera división. Dicho esto, ayer quería haber también ido al entrenamiento de la Andorra porque empezó ayer la pretemporada. Una pretemporada que vamos a intentar ir a algún partido. Intentaremos ir a un partido que dispute la Andorra aquí en casa, en Zaragoza, porque alguno creo que sí, que disputa. El 5 de agosto no, que es un primer partido amistoso, principalmente porque estamos en Londres, que también luego os hablaré un poquito esta noche de algún vídeo que haga en Londres. Pero intentaremos ir el 13 de agosto, que juega en Andorra, a ver si puedo escaparme y acercarme, que es el partido de presentación. El 17 de agosto en San Gregorio, en la Azucarera, a ver si intentaremos ir también. El 23 de agosto a Campos de la Federación, si podemos también intentaremos acercarnos. Y el 27 y 29 que juega contra el Monte Carlo en La Paz y en los Campos de la Federación contra el San Gregorio Raval Liga Nacional Juvenil. Ambos partidos, bueno, todos los partidos que juegan en Zaragoza, intentaré escaparme y haceros algún resumen y subirlo. Y lo dicho, esta tarde os haré algún videoblog de camino a Radio Ebro y si me dejan en Radio Ebro también. Y esta noche os informaré un poquito más de algún vídeo que vaya a hacer estando en Londres, que espero que os guste
Y bueno, darle muchísimos likes a este precioso vídeo en el que esperemos que el Andorra Club de Fútbol vuelva a la categoría que se merece.